artículos sobre Freire también. O sea, es un tiempo lindo de conocer este año a Freire y toda la propuesta de una educación propia latinoamericana, que también para los países del tercer mundo, ¿no? Países subdesarrollados, África, India, etc. Y se han revitalizado sus propuestas, ¿no? Porque a ratos como que se intenta acallarlo, pero no se puede. Gracias. No se puede porque ha sido absolutamente de avanzada para su época, 60 y algo. Sí, sí, correcto. Para muchos bueno, los latinoamericanistas pensamos que los cristianos latinoamericanos creemos que Freire es un gran signo de los tiempos, que después llegaremos a ese capítulo, cómo mirar la realidad y descubrir ahí signos de los tiempos, como le va a llamar el concilio, y ahora vamos a ver un poquito eso, que son esos pasajes de Dios que están por fuera de la iglesia, que también nos están diciendo algo de la realidad y que nosotros tenemos que observar, atender, discernir, dialogar, que no son propiamente dentro del ámbito católico, pero que nos hablan de una realidad del mundo sufriente, doliente, oprimida. Así que bueno, ya trabajaremos. Okay. Buenas noches, los que van llegando. El tráfico está terrible. Sí. Terrible, terrible, realmente. Cuando tú me digas, Mauricio, empiezo, o esperamos un poquito más. No, yo creo que ya podemos ir iniciando, aunque yo ya comencé a grabar porque me parece que la respuesta a la pregunta era muy pertinente, ¿no? Y es que, pues bueno, como yo nunca tuve el contexto anterior a mis estudios de teología o nunca estudié, o sea, cuando yo estudié psicología y pedagogía, leí mucho Freire y nunca lo relacioné con la vivencia teológica. Fue hasta que estudié teología y realmente hay un profundo visión latinoamericana en eso. O sea, sí, yo tampoco. Permea bastante la construcción teológica, la forma de comprendernos y resulta muy interesante, ¿no? Incluso hoy ustedes pueden leer a quienes han bebido de eso, y es tratar también de desprenderse de la ideologización, sino apuntar a la vivencia del Evangelio, como uno lo ve en el Papa Francisco. Perdón, a desprenderse de la ideologización, que a veces caemos, ¿no? En ciertas vivencias tanto políticas y eso que también permean. Hay que mirar todo de manera muy objetiva, muy... pero eso, y por eso muy interesante realmente me pareció la pregunta y por eso grabé y sigo ahí, comencé a grabar ahí para que ya puedan iniciar. Y es que no podemos evitar cruzar, digo yo también, ¿no? Porque finalmente es como que miramos con cierto recelo determinada forma de ver el mundo, determinada forma de explicarlo. Y pues hay que estar abiertos a hacer los cruces del caso y discernir lo que nos corresponda. Amén, sí, totalmente. Amén, amén. Y gracias, Raquel. No, excelente la pregunta. Entonces yo creo que ya podemos iniciar. Hay un quórum suficiente. Bien. Entonces les pido, por favor, cerrar los micrófonos para que no haya mucha interferencia de ruidos exteriores. Mauricio lo hace por ahí. Bien. Acordate, Mauricio, de ponerme como administrador para compartir pantalla. Yo voy retomando un poquito la clase, el encuentro pasado. No me gusta llamarle clase, pero bueno, es una clase seminario, es un encuentro, un diálogo también de lo posible. Trataremos de en cada clase tener un pequeño espacio de diálogo, pero bueno, veremos. En el encuentro pasado veíamos un poquito cómo se va conformando la historia de la Iglesia latinoamericana, que como fruto de la conquista, veíamos que el europeo llega con esa mentalidad conquistadora y así lleva adelante su plan de conquista frente a el nativo de este lugar, los indígenas, los pueblos originarios, pero que siempre hubieron voces proféticas que denunciaban la injusticia en la cual vivieron la primera evangelización los habitantes de nuestra tierra. De esa manera veíamos
a Montesinos, Bartolomé de las Casas, que tiene una conversión a una prédica de Montesinos, y otros más que en la historia llevan esa voz de denuncia profética no solo a Roma, sino a Europa. Entonces se empieza a escuchar desde Latinoamérica voces que dicen que también, no únicamente, porque tenemos que dividir, ¿no?, los misioneros que vinieron en un plan evangelizador de aquellos que vinieron, sobre todo a someter y a llevarse de aquí nuestras riquezas, también estas voces se van, al pasar el tiempo, se van acumulando y van contagiando a otros de esta voz por gritar la opresión que nuestros pueblos fueron viviendo. A partir de ahí, nosotros hacemos, por la brevedad de nuestro seminario, hacemos un salto bastante grande, histórico, para llegar al capítulo de hoy, que tiene que ver con el Concilio Vaticano II y una conferencia episcopal de aquí de Latinoamérica, que vamos a explicar un poquito después qué es el concilio, qué es la conferencia, pero que son dos hechos históricos que nosotros tendríamos que conocer, porque fruto de esos hechos históricos dentro de la Iglesia, de nuestra Iglesia católica, tenemos documentos, ¿sí? Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, todos habrán visto al menos alguna vez este documento que redacta todo aquello que sucedió allí, las decisiones que se toman para el cambio de la Iglesia. Este concilio tuvo un carácter muy particular. Y después también el documento de Medellín, ¿sí? Capaz que si alguno quiere entrar en temas de documentos, bueno, hay algunos más necesarios de conocer para nosotros como laicos, del concilio, que después se puede recomendar, y Mauricio también, pero la conferencia de Medellín me parece que es clave poder conocerla desde su lectura. No es un libro tan grande como el concilio, y tiene un lenguaje también bastante más accesible. Este concilio le iremos conociendo un poquito más. ¿Qué pasa? Llega un momento que la Iglesia, pasado el tiempo, por mano de algunos de sus personajes, de sus protagonistas, en este caso sobre todo hombres, ¿no?, cuestiones que después también problematizaremos, pero bueno, de mano de un papa o de mano de la necesidad eclesial, convocan un concilio de toda la Iglesia para discutir algunas cosas. Bueno, ¿qué pasaba en esta época previa al concilio? El concilio se da entre los años 62, 1962, 1965, pero hay todo un contexto anterior que a la Iglesia le empieza a preocupar, y por eso convoca esta reunión de todos los obispos del mundo, donde participarán obispos latinoamericanos, para discutir, bueno, qué tiene que hacer la Iglesia, cuál es la necesidad de la Iglesia frente al mundo, ¿sí? Dentro de estos antecedentes, rápidamente, el contexto de guerras que se dan en el siglo XX, ¿no? Una tragedia mundial que nos cuestiona, ¿sí?, sobre todo el avance del comunismo, que empieza a preocupar también a la Iglesia, que tenía una impronta muy conservadora, ¿no?, una estructura muy jerárquica, y el comunismo que políticamente también cuestiona la religión, la espiritualidad, la forma de vida. Entonces la Iglesia allí ve por este lado preocupaciones en el ambiente sociopolítico. En el ambiente más teológico hay una especie de cambios que se le llamó como florecimiento eclesial. Hay una vuelta a la lectura de la palabra, hay una mirada nueva sobre la Iglesia, hay un nuevo método para leer la Escritura y poder interpretarla, ¿no? Eso, a lo largo de la historia, la lectura bíblica fue cambiando en su método, ¿sí? Se da frente al avance de la Iglesia protestante, fundada por Lutero. También se abre la posibilidad de dejar las rivalidades y empezar a hablar del ecumenismo, del diálogo interreligioso, sobre todo de manos de algunos teólogos, ¿no?, de esa gente con una visión
con un horizonte muy grande, que proponen que la iglesia tiene que cambiar, tiene que haber un cambio y tiene que abrirse al mundo. Y en el mundo hay otras mentalidades, otras religiosidades, otras espiritualidades. También se da en esta época, fruto del avance del comunismo, unas corrientes de intelectuales, del movimiento obrero, ¿no? Algunos recordarán la JOC, la Juventud Obrera Católica, que también hay jóvenes católicos que se unen a los obreros para luchar por los derechos en el trabajo, por la normalización de los horarios, del pago, etc. Entonces hay una gran ebullición mundial, porque esto sucede en todo el mundo. Y aquí aparece un tercer elemento previo al concilio, que es la presencia de Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, un hombre, un campesino, hijos de campesinos, un tipo muy simple, que fue elegido como un papa de transición, ¿no? La historia de la Iglesia tiene esos signos del espíritu que nos hablan de que a pesar de las cosas perversas que a veces podemos hacer, cualquiera de nosotros, Dios se mete en nuestra historia y nos muestra luces, ¿no? Bueno, el Papa Juan XXIII fue alguien elegido como transitorio, como papa, su mismo origen campesino, ¿sí? Él ya empieza a ver, a cambiar esta mirada sobre la iglesia. Una iglesia, que dice aquí abajo, hereda una iglesia muy centralizada, muy jerarquizada, con gran prestigio mundial. Y el Papa Juan XXIII propone otra mirada sobre la iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano, justamente, parece, la mayoría de los estudiosos, se constituye como un gran evento, un gran hecho histórico, no solo para la Iglesia, sino para el mundo, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Juan XXIII que seguramente él rechazaría porque él propone, convoca el concilio para que la Iglesia tenga lo que se llamó un ayornamiento, una puesta al día. Se notaba que la Iglesia tenía que cambiar, y aquí todavía sigo hablando de Europa, ¿no? Vamos a ver algún detalle de eso. Pero desde Europa mismo, frente a las guerras, frente al avance del comunismo, frente a los cambios del mundo, la Iglesia se tiene que ayornar, tiene que darse cuenta que hay cosas que ya no van más. Dentro de ello, las estructuras, la pastoral, la liturgia, ¿no? Acá viene con el concilio todo el cambio litúrgico de la iglesia, de las misas en latín, que pasan a permitirse las misas en lenguas vernáculas, el cambio de algunas devociones, ¿no? Se empieza a mirar más incluso la inculturación, perdón, de la liturgia, que cada lugar también pueda celebrar eventos propios de cada país, de cada región. Entonces, también con esto, luego de muchos años que la iglesia venía, el concilio anterior había sido en 1869, 1870, imagínense, casi 100 años pasaron de aquello, y entonces se repiensa la iglesia, ¿cuál es el lugar del mundo en la iglesia? También confluyen aquí un pensamiento humanista de la mano de la filosofía. Entonces la iglesia como que se sensibiliza, por un lado, a la interna, viendo sus propios defectos, y también una mirada nueva hacia el mundo. Por eso es un hecho importantísimo para la historia mundial. Y en este sentido, cuando Juan Pablo es el otro, Juan XXIII tiene una audición radial, hay una famosa frase que empieza a marcar lo que la iglesia empieza o quiere ser, para él y para muchos. Dice, para los países subdesarrollados, la iglesia se presenta como es y como quiere ser, como iglesia de todos, en particular como la iglesia de los pobres. Es la primera vez que un papa
tan abiertamente y tan convencido, porque la discusión en el concilio va a ir por ahí, que plantea esta idea de una iglesia pobre, ¿sí? De los pobres, para los pobres, y fíjense que hablar de Juan 23 es hablar de Francisco. Nosotros creemos, uno de los grandes signos, así como recién hablábamos de Freire, a la interna de la iglesia, Juan 23 es un gran signo del Espíritu para nosotros. Fue como un sacudón que se le dio a la iglesia para que dejara toda aquella estructura, ¿sí, no? Como reino, y pasara a ser una iglesia que busca ser iglesia de los pobres. Vamos a ir profundizando un poquito más. Esto lo dice Juan 23 en 1962. Imagínense la actualidad que hoy tiene el Papa Francisco para nosotros. Para los que no saben muy bien, el concilio, como dije al comienzo, es un encuentro del Papa con todos los obispos del mundo, de nuestra iglesia, pero también, en el caso del Concilio Vaticano II, es un concilio ecuménico, se le llama, porque invita también a líderes de otras confesiones cristianas que tienen parte de la misma tradición, donde se discute allí, bueno, en este caso del Concilio Vaticano II, se discutía, bueno, ¿qué necesita la Iglesia para adaptarse al mundo actual? Este concilio, que empieza con Juan 23, que lo convoca, en un momento queda ahí en ascuas, porque Juan 23 muere en el proceso, muy tempranamente. Y el Papa, Pablo VI, que continúa después de él, lleva adelante el concilio hasta su cierre. Y por ahí, como algún dato, asistieron alrededor de 1000 padres conciliares, 1000 obispos, y también se citaban allí a los grandes teólogos de la época. ¿Sí? Yo tengo un libro acá que es muy rico sobre el tiempo del concilio, de dos grandes teólogos europeos, pero con una mirada muy amplia de la Iglesia, que fueron Yves Congar y Henry de Lubac. Dos teólogos que ya hablaban hace tiempo de esto de que la Iglesia tiene que abrirse al mundo, tiene que cambiar, hay estructuras que ya están con olor a moho, ¿no? Con mucha telaraña. Bien, entonces el concilio es algo que convocan, en este caso Juan 23, y allí estas fotos, todos conocen o pueden encontrarlas, ¿no? Son fotos de esas sesiones que se llevaban a cabo en el concilio, de lo cual traigo aquí algunas ideas, ¿no? Algunas observaciones. Se habla de muchos cambios que sucedieron allí, simplemente traeremos algunas que son importantes mirando a Latinoamérica. En este concilio se dice que el Vaticano II se movió siempre en un clima de la mentalidad europea, ¿sí? El concilio fue pensado para el primer mundo. Entonces, todavía no se miraba a Latinoamérica en su realidad, de la cual venían denunciando ya desde hace tiempo estos profetas que vimos, ¿no? En las casas y muchos otros. Pero sí fue importante que la participación de los obispos latinoamericanos en el concilio, la participación de los obispos latinoamericanos en el concilio fue una voz que por primera vez se hizo escuchar, ¿sí? Y esto es importante por dos razones, o sea, que la Iglesia fueran a Roma y denunciaran también a la misma Iglesia como quien apoyó la opresión histórica de Latinoamérica, una gran denuncia. Fue un acto de mucha valentía, de mucho coraje, de mucha profecía, que también llevó a algunos a un gran coste, ¿no? Nosotros, cuando hablamos siempre de hombres como profetas o mujeres como profetas, siempre hacemos referencia a la imagen de profeta que tenemos bíblica. Los profetas terminan mal, pero justamente porque denuncian la injusticia, muchas veces
el pueblo de Israel, los mismos judíos cometían, las mismas autoridades de la religión o los reyes judíos, pero también anuncian algo nuevo, no solo denuncian. El profeta denuncia y anuncia, y los obispos latinoamericanos denunciaban la injusticia de Latinoamérica, que seguía siendo oprimida, sobre todo en materia de fe, pero también llevaron una voz de decir, en Latinoamérica hay otra forma de vivir la fe, hay otra manera de vivir a Dios, que como dije el encuentro anterior, tiene que ver con la historia desde el reverso, ¿sí? La iglesia que viene con los europeos, también fruto de esa mentalidad, viene como conquistador. Estos obispos llevan a Roma y al concilio la voz de los cristianos que son oprimidos, pero también demostrando que en Latinoamérica hay otra forma de vivir la fe. Y eso fue muy importante. Entonces, el concilio, que allí hay, como ya dije, un ayornamiento de la iglesia, se escuchan las voces, se discute mucho. Sé que llevó unos 3 años cuando el concilio anterior fue de 1 año solamente. Por 3 años de reuniones, de discusiones, de investigación. Los obispos iban, volvían a sus países, seguían trabajando, volvían a Roma, etc. El concilio, característica que fue muy oportuno, ¿sí? Porque si uno dice, ¿dónde se aplicó mejor las ideas que se decidieron allí en el concilio? Bueno, fue en Latinoamérica. Porque, por un lado, los problemas que enfrentaba Europa y que la Iglesia quería enfrentar eran tantos, ¿no? Siempre vamos a percibir que la Iglesia va detrás del mundo, como el mundo cambia y la Iglesia va atrás. Bueno, eso me parece un proceso bastante normal, podemos decir, porque la Iglesia tiene que ir de a poco observando el mundo para también interpelarse a sí misma, ¿no? Eso después veremos otros casos en otros capítulos. Pero entonces, mientras el concilio toma decisiones de cambio en la Iglesia, en Europa, ya como era tarde, pero en América se aplicaba mucho mejor. Todos estos cambios, sobre todo a nivel de pastoral, de cómo se tiene que organizar la comunidad cristiana, cuál es el lugar del sacerdote, cuál es el lugar del pueblo y demás, eso en Latinoamérica es donde más se ve que el concilio ha aplicado. Y eso lo dicen en una unanimidad los teólogos latinoamericanos, que dicen que todo aquello que decidió el concilio en Latinoamérica de alguna forma ya se vivía. Esta iglesia más simple, ¿sí? Donde las jerarquías, si bien siguen existiendo y existían hacia estos años, se vivía de otra manera. El ministerio sacerdotal, el episcopado, teníamos ejemplos. El obispo Romero, el obispo Elder Cámara, que ahora aparece aquí en escena porque fue fundamental. Obispos que ya tenían esta idea de una iglesia de los pobres y que ya se dedicaban mucho más a la atención y a la evangelización de los pobres. Si bien nuestros obispos latinoamericanos no fueron muy escuchados, ¿sí? Porque el concilio los obispos llegaron, se les dio una estructura de reunión, como cuando nosotros vamos a veces al grupo de oración y nos dan la lectura y nos dan las preguntas y no sé qué. Bueno, así estaba preparado el concilio, pero empezaron a decir, bueno, pero esto no se aplica en Latinoamérica. La situación es otra. El problema no es, como pasaba en Europa, el ateísmo, que la gente ya no creía en Dios. No, en Latinoamérica la gente tiene una fe impresionante, solo que lo vive de otra manera. Y eso llevó a que los obispos latinoamericanos llevaran adelante otro acontecimiento importante para nuestra Latinoamérica, nuestra iglesia latinoamericana, que fue el conocido Pacto de las Catacumbas. A pocos días de terminar el concilio, los obispos de Latinoamérica, unos 40, 42 dicen algunas reseñas, se reúnen en Santa
Domitila es una iglesia en las catacumbas del Vaticano, que están debajo del Vaticano, y allí celebran una misa como culmen, como momento final de una decisión que están tomando. Ellos allí se comprometen a llevar adelante lo que Juan XXIII había propuesto para el concilio, que es que la iglesia sea una iglesia de los pobres, con toda la carga que esto tiene, y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Entonces firman allí un pacto donde se comprometen a caminar con los pobres, ser una iglesia pobre al servicio de los pobres, con ellos y entre ellos. Y eso implica decisiones muy claras para lo que era la vida de la iglesia también en Latinoamérica. El espíritu de este pacto ha guiado algunas de las mejores iniciativas de la iglesia, tanto en el Oriente como en Occidente, de manera que su texto ha venido a convertirse en una de las páginas más influyentes y significativas de la historia cristiana en la actualidad. Si el concilio fue importante, este pacto también, porque lo fue para todos los países del tercer mundo, que obispos de la iglesia decidan ser iglesia de los pobres, para los pobres, y vivir pobremente, ¿sí? Y nosotros decimos que el Papa Francisco es hijo espiritual de toda esta movida, de toda esta época de cambios en la iglesia. Por eso hoy escuchamos a Francisco proponer una iglesia pobre y para los pobres. Fíjense, simplemente una parte del manifiesto. Ustedes pueden buscar en Google, pueden googlear el Pacto de las Catacumbas y lo van a encontrar entero. Pero así empieza un poquito lo que escribieron aquellos obispos y firmaron todos, y que se hizo público. Nosotros, obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el Evangelio, motivados unos por otros, bueno, ahí sigue un poquito, y dice, nos comprometemos a lo que sigue. Fíjense los puntos que yo comparto aquí, solo algunos, hay muchos más. Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población, que toca a casa, comida, medios de locomoción. O sea, ningún obispo que firmó en aquel momento quería seguir viviendo, teniendo autos, teniendo un apartamento, teniendo casa, dándose grandes banquetes. Después dice, renunciamos para siempre a la apariencia y la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir, ¿sí? No solo en el vestir común, sino también acá apuntaban a los ornamentos litúrgicos, ¿sí? Antes había mucho más pompas, decimos, ¿no? En las casullas, en las mitras. Bueno, ellos deciden, sin renunciar al signo que es el báculo o el signo que es la mitra, como símbolo de pastor, pretenden que todo eso nunca refleje un aire de riqueza, todo lo contrario. Después también, no poseeremos bienes, muebles, inmuebles, no tendremos cuentas en el banco, etc. Renuncian a toda adquisición de dinero, a todo manejo de dinero en sus manos. Después también rechazan, fíjense, rechazan los nombres y títulos como excelencia, eminencia, monseñor. Ellos prefieren que lo llamen padre. Todos esos obispos, y eso es lo que van a traer también a sus presbiterios, a sus sacerdotes. Bueno, yo los invito a leer este Pacto de las Catacumbas, que es muy interesante para seguir pensando cómo es nuestra iglesia hoy a partir de esta propuesta que hicieron los obispos en el año 65. Nosotros estamos haciendo como un planteo de la iglesia latinoamericana, ¿no? En el encuentro anterior vimos la parte histórica, hoy también, pero a partir del Vaticano hay una mirada de qué debe ser la iglesia, es lo que nosotros llamamos la eclesiología. ¿Cómo debe ser la iglesia para que se pueda vivir mejor el Evangelio y todos seamos más fieles a él? Estos obispos hicieron una opción directa por la pobreza, ¿sí? Elder Cámara, que estaba aquí, perdón, fue uno de los obispos más radicales. Él en su casa episcopal renunció a la cama incluso y dormía en una hamaca paraguaya.
fue de esos tipos radicales, ¿sí? Y fue un gran vocero de la Iglesia latinoamericana. Aquí tenemos al otro obispo inspirador de este pacto, que fue ahora se me he perdido, un obispo europeo que coincidió con las ideas de los latinoamericanos en esta iglesia para los pobres. Entonces, en esta mirada de la iglesia nueva hay unas claves de lectura que nosotros podemos hacer en los estudios de los documentos del Concilio Vaticano. Hay una revalorización de las realidades terrenas, gracias a lo cual se puede reiniciar un diálogo con el mundo. O sea, nosotros todos aspiramos a la vida eterna, al reino de Dios, al cielo, como normalmente decimos, pero no podemos olvidarnos del mundo histórico, de la historicidad del ser humano. Estamos en este mundo y este mundo no es todo pecado, sino que hay cosas muy buenas que la iglesia tiene que tomar y aprender. La iglesia en este caso se habla de que la iglesia hace un giro, que ya no es la iglesia aquella que enseña al mundo, sino que ahora se pone a escuchar al mundo para aprender. Entonces hay que abrirse a la ciencia, hay que abrirse a la filosofía, hay que abrirse a todos los campos del saber que también nos enseñan. Y acá tomo lo que hablamos al principio con una de las alumnas, el tema de Freire y la educación popular. Bueno, en el campo educativo, Freire le dice algo a la iglesia también, que va de la mano con esta idea de una iglesia para los pobres. También hay un redescubrimiento de la comunidad, que es un tema que nosotros damos, por supuesto, no hay iglesia sin comunidad, pero se rompe aquella visión individualista de las personas que integran una comunidad. Se abre más a la comunidad como cuerpo, no solo la iglesia comunidad, la iglesia universal, perdón, sino la iglesia local, la parroquia, el grupo de oración, el grupo del rosario. Todas esas pequeñas comunidades son las bases muchas veces de la iglesia más grande. Y hay una mirada nueva sobre eso. También hay una vuelta a la lectura de la Biblia, trayendo también los estudios de la patrología, los primeros padres de la iglesia, aquellos que después de los hechos de los apóstoles continúan la obra del Evangelio, se traen de nuevo y se vuelven a estudiar, a ver qué nos dicen los padres de la iglesia sobre la Eucaristía, sobre la comunidad, sobre la vida de fe, ¿sí? Sobre los sacramentos. Bueno, hay toda una nueva mirada, y también frente a que la iglesia protestante crecía demasiado, también hay un decir, bueno, quizá Dios también quiere esto, y tendremos que dialogar con las iglesias reformadas, tendremos que dialogar con esta propuesta de Lutero, que fue el fundador de la iglesia de la Reforma. Y también, sobre todo, muy importante, hay un resurgimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y la teología latina, o sea, la de la Edad Media, había tomado una estructura muy racional, donde todo era aceptar ciertas verdades, conocer los contenidos de la fe, para que la gente de alguna manera fuera cristiano. Bueno, ahora se empieza a ver que el Espíritu Santo va más allá de una enseñanza. Nosotros podemos conocer gente que no sabe rezar el rosario, que no sabe el Padre Nuestro, sin embargo, cree en Dios y son testimonios de fe para nosotros. Sé que los contextos son bien diferentes, pero aquí en Uruguay, por nuestra historia, hay mucha gente que no va a la iglesia, pero que dice que cree en Dios y reza todos los días a su manera, y eso es muy importante también para nosotros los cristianos, saber dialogar con gente que no es de iglesia, pero que también podemos percibir que a veces el Espíritu Santo anda por ahí. Siempre nosotros los católicos vamos a privilegiar la comunidad. Es difícil vivir la fe en solitario, por eso nosotros necesitamos de la comunidad eclesial, el grupo, la parroquia, para poder crecer. Pero también este movimiento del Espíritu Santo se mira a Oriente. Nosotros vemos que las iglesias tradicionales del Oriente tienen una dimensión mucho más
profunda, meditativa, silenciosa, bueno, eso también se empieza a retomar y a preguntar si no nos falta un poco de eso. Fíjense, no sé si ustedes conocen el monasterio en Francia de Taizé, Mauricio seguramente lo conoce, y algunos de nosotros también, es fruto justamente del Concilio Vaticano II. Es un monasterio donde cualquier persona de cualquier religión puede ir allí a rezar, y se comparten mantras del estilo oriental, se celebran misas, se hace lectura de la palabra, se reza el Padre Nuestro, o sea, lo que trata es de ser un polo espiritual para todo el mundo, lugar que sueño ir en algún momento de mi vida. Bien, algunos elementos claves de esta propuesta de iglesia o eclesiología que se desprende del Vaticano II. Voy a empezar a apurarme un poquito. Se ve la iglesia como servidora de la humanidad. La iglesia sale de aquel ser el centro del mundo para ponerse al servicio del mundo. Ese mundo, el mundo que está, o las personas que pertenecen a la iglesia, tienen más importancia y ser vistas con un concepto bíblico importante que es el pueblo de Dios. Recuerden que la iglesia hasta la Edad Media se centraba en el clero, en la jerarquía, en la estructura jerárquica de la iglesia, y ahora se le da más protagonismo al pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, el conjunto de los bautizados, ¿sí?, que comparten la fe, que leen la palabra, que acuden a la Eucaristía, que van también mostrando el accionar del Espíritu. Y también se habla de que frente a una iglesia que era muy jurídica, fíjense que nosotros tenemos un documento también importante en la iglesia que marca un poco la normativa, que ahora se me fue la palabra, bueno, ya me voy a acordar. El derecho canónico. Hay un derecho canónico que es una copia del derecho romano, pero traducido a la iglesia. La iglesia había tenido un carácter muy jurídico, ¿sí? Eran muchas normas a cumplir, sumado a las doctrinas y a las verdades que hay que aprender, era un cúmulo de cosas. Bueno, la iglesia sale de ese lugar y empieza a verse como una iglesia estéreo. Fíjense qué lindo esto, como una iglesia de la Trinidad, que nace en el Padre, está animada por el Espíritu que refleja la luz de Cristo. Y esto a cada uno que integra el pueblo de Dios, no solo el sacerdote, no solo el obispo, sino cada uno de los que integra este pueblo de Dios. Esto fue, para mí es algo grandioso, que la iglesia haya dado estos pasos. Y también, en esta misma mirada, la iglesia empieza a ser vista como sacramento. Un sacramento es un signo visible. Ustedes lo habrán visto dentro del curso de sacramentos que habrán dado. El sacramento es algo visible donde se percibe la presencia de lo invisible. Es algo material donde habita el Espíritu Santo. Por eso en la Eucaristía, en el pan consagrado, nosotros creemos que Jesús está ahí presente. En el bautismo, a través de los gestos del agua, de las palabras que también dice el sacerdote en nombre de toda la comunidad, también allí se manifiesta Dios. Bueno, ahora la iglesia es el gran sacramento de la salvación del mundo. No es solo la expendedora de la salvación, sino que es la que posibilita que el mundo también se acerque a Dios. Por eso es un instrumento, por eso es un misterio. No la podemos definir concretamente. Es un misterio donde Dios se hace presente en la historia del pueblo de Dios. Hasta este tiempo la iglesia había una frase muy famosa, por decirlo sencillo, que decía: fuera de la iglesia no hay salvación. Por lo tanto, todo el que no fuera cristiano católico no se salvaba. Y esto se pensaba firmemente hasta el concilio, y lamentablemente hasta el día de hoy hay personas que piensan así. Y a partir de ahora la iglesia se pone como sacramento universal
de salvación. Se cambia esa mentalidad. La iglesia está al servicio del mundo para salvarlo. Y no hay nada más evangélico que esto. Jesús vino al mundo a servir, a salvar. No niega los conflictos y las complicaciones y las denuncias de la injusticia, pero Jesús vino con la claridad de que venía a amar y a servir. Y la iglesia retoma esa lectura del Evangelio y trata de ser más fiel. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica, así como el Papa convoca el concilio, en Latinoamérica, los obispos latinoamericanos, ya antes, mucho antes, fíjense, en 1899, ya había habido una reunión de los obispos latinoamericanos para debatir diferentes situaciones. Pero, incluso antes del Concilio Vaticano, se organiza entre los obispos y se funda lo que se llama la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELA, está presente en toda Latinoamérica y ahora el Caribe, en la presencia de los obispos que la integran, donde también trabajan muchos laicos en este tiempo. Y la primera, yo acá les presento una breve historia de los concilios, ¿no? de las conferencias. La primera se llevó a cabo en el 55, en Río de Janeiro, Brasil. La segunda en Medellín, que es la que vamos a mirar un poquito más. La tercera en Puebla, en el 79. La siguiente fue en el 92, en Santo Domingo. Y la última, donde tenemos allí en muchos de sus escritos la pluma del Papa Francisco, que en el momento era el cardenal Bergoglio, que participó y ya venía resonando esto que el Papa hoy insiste y quiere hacernos una iglesia de los pobres. Entonces, así como nosotros tenemos en la historia de la Iglesia Universal dos grandes concilios, dos reuniones importantes de toda la iglesia, en Latinoamérica hasta ahora tenemos 5 grandes reuniones donde la iglesia va dando pasos en esa profundización en cuál es su misión dentro del mundo y qué cambios debe tener para adaptarse al mundo que está en continuo cambio. En Medellín, en 68, se reúnen los obispos y se da allí un gran debate. Están presentes los concilios, aquellos que querían renunciar a todo poder y todo lo demás, pero también se enfrentan a estructuras de la iglesia, obispos que no querían perder un poco ese poder, pero también se percibía el peligro, ¿no?, de la situación más general, ¿no?, que está vinculada a lo político, pero también hay una mirada nueva sobre la política que se lleva adelante en nuestros países, sobre todo en países de mucha pobreza, con una política muy extractivista, muy opresora. La iglesia dice, nosotros tenemos que hacer algo, también por esta gente que sufre. Como ya dije, si hay algo que logró Latinoamérica a través de Medellín, hacer carne toda la teoría que el Concilio Vaticano propuso. Todos los cambios que la iglesia quería a nivel universal se vivió a partir de Medellín, justamente porque estaban los obispos que estuvieron en el concilio. Hay una recepción masiva, no solo de los obispos y los presbíteros, sino del pueblo latinoamericano. Cuando cuando surge el documento del Vaticano, fíjense todo este mamotreto, que lleva mucho tiempo leer, los obispos lo van purificando, van haciendo cierta síntesis, y eso lo llevan a las comunidades incluso indígenas, pero a las comunidades de los barrios más pobres, y traducen y piensan juntos cómo empezar a vivir esta iglesia pobre y de los pobres. Y el pueblo la acepta. Entonces, el pueblo latinoamericano llevó la avanzada en esto de poner a vivir el Concilio Vaticano II. Y por eso también surge el documento de Medellín en el 68, donde se reafirma aquello que el concilio pensó en América, ya lo vivimos y lo queremos vivir de mejor manera. Entonces, el Concilio del Vaticano y Medellín
son mucho más que documentos, esto es importante, sino que constituyen una totalidad donde hay textos, espíritu e historia. Todo lo que se pensó en el concilio, creemos que gracias al Espíritu Santo se empieza a vivir en la historia de nuestro pueblo latinoamericano. Y este espíritu que animó el concilio también, y el ambiente de comunión, lleva a que en Latinoamérica se viva un espíritu de honradez. Y esto lo remarco ahí y lo remarco en la diapositiva siguiente. ¿Qué significa un espíritu de honradez? Que los obispos aceptan que también la Iglesia oprimió y sometió al pueblo latinoamericano. Hay una toma de conciencia en esta época, en toda Latinoamérica. Recuerden que la Iglesia está en el mundo y lo que sucede en el mundo repercute en la Iglesia y viceversa. Bueno, no sé si tan viceversa, pero bueno, nosotros con el Papa Francisco vemos que todo el mundo se sintió impactado por un Papa tan humano, ¿no? Tan sencillo en sus gestos y demás. Pero estos obispos proponen tener una toma de conciencia y ser honrados, ser verídicos, o sea, vamos a releer la historia de la Iglesia latinoamericana y vamos a aceptar que también la Iglesia sometió y apoyó a los poderes temporales que dominaron Latinoamérica, que también se enriqueció con ella, que también dominó y buscó el poder, ¿sí? Pero siempre, como digo, hay profetas en el camino que van abriendo esos ojos a nosotros que a veces estamos tan ensimismados en nuestra vida. También la Iglesia cae en esos errores, porque la Iglesia es humana como cada uno de nosotros, y entonces empieza a hablar de una liberación interna de la Iglesia que implica conversión, y donde se suscita un espíritu de creatividad y esperanza. ¿Sí? De vuelta a lo que dije de los profetas, no solo denuncian, sino que anuncian el reino, y se ven signos de esperanza en nuestra Iglesia. Algunos detalles de la realidad de pobreza que exige una liberación, que necesita ser liberado. Esto a partir de Medellín, de lo que los obispos pensaron y discutieron allí. Cuando el pueblo grita y clama frente a la injusticia, no solo es un hecho histórico, es un hecho teológico. ¿Sí? Y aquí hay una mirada, sobre todo, a partir de la palabra de Dios, del Evangelio, todos aquellos leprosos, ciegos que Jesús fue sanando y que gritaban en aquel tiempo. Recuerden que en el Antiguo Testamento una enfermedad era quien padecía la enfermedad era un pecador para el judío, y Jesús justamente va a buscar a esos, es a esos a los que sana, se rodea de enfermos, prostitutas, malandros, ladrones, todos esos fueron los elegidos de Jesús. Por eso si alguno de nosotros se siente elegido, sepa que Jesús se rodeó de lo peorcito. Así que sea consuelo para nosotros cuando a veces no podemos ser tan buenos como queremos. Pero entonces, cuando eso se ve en Latinoamérica, grito histórico de aquellos que son oprimidos, esclavizados, maltratados y muertos, injustamente, allí también Dios está hablando, nos está diciendo algo. Por eso se ve que la pobreza no es algo natural, ¿sí? No es que tenga que haber ricos y pobres, sino que la pobreza es infligida injustamente y hay un rechazo que no solo viene de los seres humanos, hay un rechazo del mismo Dios. Fíjense que Medellín lo dice así, los obispos afirman que el rechazo no es solo un reclamo humano, es un reclamo de Dios. Y esa pobreza es totalmente contraria al plan creador que Dios pensó para la humanidad y al honor que se merece el ser humano. ¿Sí? Si Jesús vino para levantar al caído, para ayudar al pobre, ¿no? Las bienaventuranzas que vamos a tocar más adelante. Felices los pobres, porque ustedes son los dueños del reino. Ustedes recibirán el reino. También eso nos está diciendo en esta época de Latinoamérica. Por eso también Medellín reafirma que
quiere ser una iglesia de los pobres, y ese es el fundamento y la finalidad. O sea, los pobres empiezan a ser para la iglesia latinoamericana el punto de partida, junto con el Evangelio, de cómo debe actuar la iglesia. Y que toda opresión es pecado y que implica una liberación estructural. ¿Sí? La iglesia se considera a sí misma cada vez más como una iglesia de los pobres, es decir, configurada por lo que estos pobres necesitan para luchar históricamente, y asimismo se identifica de manera rigurosa a los pobres como los desposeídos de los opresores. Toda pobreza, y hoy en día más, es causada, es provocada por otros, y eso hay que denunciarlo. Y esa causa de los pobres es la que la iglesia en Latinoamérica siente que Dios también asume la causa de los pobres. Ya para ir empezando a cerrar, la pobreza, que vamos a estudiarla un poco mejor más adelante, tiene algunas características a partir del documento de Medellín. Hay una pobreza como carencia material, o sea, hay gente que no tiene para comer, que no tiene casa. Esto ya estaba denunciado también por los profetas. Pero también hay una pobreza espiritual, ¿sí? Que siguiendo la tradición bíblica tiene que ver con los pobres de Yahvé, aquellos que tienen una actitud humana que lo que tiene que ver con el temor de Dios. O sea, yo necesito a Dios para ser yo. Entonces, también allí hay una mirada sobre una pobreza espiritual, aquel que se reconoce necesitado de Dios. Y por otro lado, también se habla de una pobreza como compromiso, que es la que asumimos algunos, ¿sí? Acá hay un símbolo de lo que es la opción por los pobres latinoamericanos, el anillo de Tucumán, que es un símbolo de aquellos que hacemos una opción por los pobres, que tiene que ver con llevar toda nuestra vida en defensa de estos pobres, en defensa también de los que sufren injustamente y que Dios también quiere ayudar. Bueno, Dios nos necesita también a nosotros para hacer algo también por ellos. Por eso, para la Iglesia, la opción por los pobres ha de tener su traducción en dos actitudes definidas: la evangelización de los pobres y la solidaridad con los que más sufren. Ahora, esta evangelización, que el concilio se pensó como salir al mundo, casi como que a bautizar a todo el mundo y convertir a todo el mundo, en Latinoamérica se traduce salvación como liberación. Medellín habla de liberación en la misma línea de reflexión teológica latinoamericana. O sea, ¿qué significa evangelizar hoy en Latinoamérica? Liberar. Liberar al pobre de su situación de pobreza, liberar a tantas personas que viven excluidas del sistema, ancianos, niños, ¿sí? Personas con alguna dificultad física, dificultad psicológica. Todos esos que el sistema deja fuera, evangelizar significa ayudarlos a que se realicen como personas. Por eso se habla de una liberación integral. No solo sacar al pobre económico de la pobreza, no solo darle dinero o darle una casa o un auto, no, dignificarlo, darle las herramientas para que el mismo pobre salga de esa situación. Pero claro, ya hablaremos después de las estructuras de pobreza que tenemos en la sociedad y que va más allá de un sujeto o un individuo en situación de pobreza. Por otro lado, esta liberación plena exige una profunda conversión de nosotros, los cristianos, y también de aquellos al cual va destinada la liberación. Bien, esto lo vamos a dejar porque es el inicio de la que viene, así que lo podemos dejar. Entonces, aquí vamos cerrando, solamente por si las dudas. Yo espero que no nos esté pasando esto, pero está pasando en muchos lugares. Así como tuvimos 5 conferencias episcopales en Latinoamérica, este año nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial como Iglesia Latinoamericana y del Caribe, propuesta sobre todo por el Papa Francisco, que es el que no lo sabe, lo
mañana se pone a ver en internet todo lo que tenga que ver con la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que ya está en marcha, que empezó en enero, y que tenemos todo un año de trabajo en Latinoamérica para poder llegar a noviembre a también en esta revisión, qué es lo que necesitamos seguir cambiando como iglesia latinoamericana, qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que nos dice hoy con la pandemia, con la crisis económica, con la falta de trabajo, con la inmigración, con toda la represión que siguen cometiendo muchos gobiernos en contra de su pueblo, como estamos viendo en Colombia, que nos duele ver jóvenes que están luchando por su futuro y están siendo matados, los indígenas, que históricamente siguen siendo matados, etc. Pero entonces, fíjense que si ustedes buscan, yo creo que lo puse acá, el link de la Asamblea Eclesial, para el que no tenía idea, mañana por favor se pone a estudiar esto, entren a ese link, Asamblea Eclesial, que es la propuesta que el Papa Francisco nos hace, de tener un tiempo para escucharnos y escuchar al mundo, y escuchar al pueblo latinoamericano, ¿sí? Recuerdan que acá el Papa toma algo de Aparecida en la última conferencia, y la propuesta es: todos, laicos, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales, hemos sido llamados desde la quinta conferencia de Aparecida a ser discípulos y misioneros, alentados por el Papa Francisco a ser una iglesia en salida, para encontrar la vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver también con la teología latinoamericana, que dice que tenemos que ir a la periferia, allí donde está el pobre y el excluido, porque allí está Cristo. Y esto es muy evangélico. Entonces, fíjense acá rápidamente, y ya termino, el plan de trabajo que tenemos para este año. ¿Sí? Esto que ya viene desde el año pasado, se venían definiendo los contenidos para los documentos de trabajo. Ya en enero se presentó la propuesta de trabajo, y nosotros en ese link, que yo ahora lo repaso, pero buscan Asamblea Eclesial Latinoamericana, van a encontrar todo en internet. Allí hay documentos de trabajo para las comunidades, para las parroquias, para los grupos de oración, y nos están llamando también a ir a todo grupo que esté por fuera de la iglesia, desde una ONG que nosotros conocemos, que están llevando adelante un trabajo bueno. Hay documentos que nos ayudan a ir a preguntarles a ellos qué esperan de la iglesia, qué cambios necesitamos como sociedad. Porque justamente se trata de dialogar con el mundo y escuchar. Nosotros estamos aquí en el tiempo de escucha, que en principio iba a ser hasta junio, pero por las limitaciones de la pandemia se está pidiendo más tiempo para ir a los barrios, para juntarse con gente y escuchar qué es lo que se necesita hoy de la iglesia, de la sociedad, de las democracias. Estamos un poco en eso. Para luego tener un tiempo de discernir como iglesia y proponer nuevos caminos. Allí ustedes pueden encontrar en Facebook, en Instagram, hay sitios de la Asamblea donde hay muchos videos en internet, pueden buscar, informarse, saber. En este sentido de que la iglesia somos todos. No podemos seguir esperando que solo... Ahí tenemos a Mauricio todo el día corriendo para arriba y para abajo, encargándose no solo de lo que le toca hacer como cura, sino de lo que no le toca también. Y la iglesia somos todos, y somos todos responsables de tratar de que esta iglesia cada vez sea más abierta, dialogue con el mundo, y que Jesús se revele y se muestre a través de nosotros a los demás. Bien, espero no haberlos aburrido, sido claro. Una cosa que faltó la semana pasada, que yo le propuse a Mauricio y me olvidé, él también, y a ustedes les digo, que yo les puedo pasar este material de PowerPoint en un archivo en PDF para que lo puedan tener
¿sí? Porque a veces el video es un poco engorroso, si bien está bueno escuchar y de nuevo los videos, si ustedes tienen el material, capaz que escuchando el video y leyendo el material más detenidamente, pueden degustar un poquito mejor. ¿Sí? Hoy fue Es más una corto. mejor idea. El PDF es mejor idea. Creo que el PDF lo podríamos subir, Diego, al WhatsApp del curso. Exacto, yo lo subo ahí. El de la clase pasada y este. Muy bien. Gracias. Los dos. Lo hago mañana, porque aquí ya es muy tarde, pero mañana se los mando a los dos. Excelente. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. buenas noches. Bueno, Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. doctor me dijeron, no, no es muy grande eso, no, apenas un fanático del estudio, un fanático en el buen sentido de asumir esta responsabilidad como cristianos que tenemos todos, y para mí es un placer compartir con ustedes. Y bueno, ya hablamos con Mauricio, vamos a ver cómo está el tema de la pandemia y el COVID, pero bueno, ya iremos por ahí a conocernos y poder también dialogar juntos, si Dios quiere, a fin de año. Así que bueno, buenas noches para todos. Bueno, Gracias. gracias, Diego. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta el lunes próximo. Gusto de verlos. Gracias. Bendiciones para todos. Cuídense, por favor, y nos vemos la próxima semana, si Dios permite.